Muy buenas tardes para todos, gracias a Dios estamos con vida nuevamente para seguir estudiando la obra y sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que a través de la Escritura es la que nos llena y nos da el valor para seguir adelante, para seguir llenándonos del conocimiento de su santa verdad a través del estudio de la Escritura. Estábamos ya estudiando nuestro Señor cuando empezó a predicar el Evangelio, cuando empezó a llamar a sus discípulos para escogerlos para el ministerio que iba a llevar a cabo en la tierra, el ministerio que iba a empezar la predicación del Evangelio a través de diversas enseñanzas y mostrarles que Él era el Hijo de Dios, Dios en carne, haciendo obras, milagros, sacrificios y enseñándoles que guardarán todas las cosas, que Él es Dios. Muchas cosas que pasaron y vivieron con Él sus discípulos, todo eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos avanzando en el estudio de la palabra. Y empezamos ya el capítulo 5, donde nos va a hablar del Sermón del Monte, las bienaventuranzas que se vienen, todo este tema interesante que debemos nosotros como cristianos aprender, y sobre todo aprender del Maestro de Maestros, el Señor de Señores. Nadie en el mundo enseñó mejor que Él y enseña mejor que Él hoy a través de la Escritura. Leemos el versículo número 1 del capítulo 5 del libro de Mateo. Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La multitud se aglomera para empezar a escuchar lo que todos nosotros debemos escuchar, la palabra de Dios. Directamente hoy en día no lo podemos escuchar, pero a través de la Escritura, concentrándonos, podemos escuchar al Señor por medio de la lectura y el estudio de su palabra. Sus discípulos se le acercan y había mucha gente. Nos está diciendo que cuando vio la multitud, entonces sube al monte y se acercan sus discípulos para que Él empiece a abrir la boca y a predicarles, a enseñarles. Nos dice el versículo 3, ahí empiezan las bienaventuranzas que el Señor nos va a dar por medio de su palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados es dichoso, gozoso, ¿sí? Pobres en espíritu. Un pobre de espíritu es el que reconoce espiritualmente que necesita de Dios, que ha fallado, que su espíritu sin Dios no es nadie, por eso es bienaventurado. Dichoso que reconocemos que necesitamos espiritualmente de Dios para nuestra sanidad espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Por medio de creer en su Evangelio y espiritualmente estar bien, vamos a estar y a encontrar, si buscamos, el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia, y obviamente estando en la iglesia eso nos podrá llevar al reino de los cielos, donde mora Dios, poder estar con Él. Reconocer que hemos pecado y hemos fallado espiritualmente y que con ayuda del Señor podemos estar con Él. Reconocer que hemos fallado, que hemos sido pecadores, porque la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Reconociendo que estamos en pecado y arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos tener esa comunión
era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 3, en la parte dice: aquel hombre era más grande que todos los orientales, y sus hijos iban y celebraban un banquete en casa de cada uno en su día, y mandaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, pues decía Job: quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera continuamente lo hacía. Sí, o como dice la escritura, de esta manera hacía continuamente, reconociendo que habían pecado, igualmente Job, ¿sí?, que necesitaban de Dios. Eso es un pobre espíritu, porque Dios se compadece de los hijos de las personas que realmente lo necesitan, que reconocen que realmente necesitan de Dios. Y este es un claro y buen ejemplo de que Job, por más que tuviera muchas cosas, porque él nos dice que poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos y muchísimos siervos, pero no se envanecía en su riqueza material, sino antes se preocupaba de que tanto como él y su familia sirviera a Dios, teniéndolo todo, porque era un hombre rico. Y nosotros hoy en día, si tenemos muchas cosas materiales, si tenemos dinero, lujos, es porque Dios lo ha permitido que tengamos, pero que reconozcamos que nada más vale que el alma. Nada más es importante que el alma. Las cosas pasan, ¿sí?, pero las cosas espirituales nunca. Y este varón recto ofrecía siempre holocaustos a Dios y oraba por sus hijos, ¿sí?, conforme al corazón. Este era otro hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de tenerlo todo, nunca se envaneció. Y fue más pobre de espíritu cuando después de tenerlo todo lo pierde todo. Pero el Señor es misericordioso con sus hijos, que nunca se rinden y que nunca, por más de las circunstancias que pasen, nunca lo van a negar. Nunca. Vemos que hasta la esposa, ¿sí?, le dijo que maldijera a Dios, pero él nunca se apartó de Dios y reconoció que Dios lo iba a ayudar. Entonces nosotros debemos también ser pobres de espíritu, que reconozcamos que espiritualmente necesitamos a Dios en nuestra vida, ¿sí?, que Dios es, mejor dicho, indispensable en cada una de nuestras vidas. Que sigamos reconociendo que la necesidad de Dios es urgente, que necesitamos a Dios urgentemente en nuestras vidas para seguir adelante, y reconozcamos que hemos fallado contra Él. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Sea gozoso porque necesita de mí, de que espiritualmente estás necesitado de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para